Bueno, pues tal vez esta sea posiblemente, ya ustedes la conocen, ahorita como quiera la volvemos a poner, pero probablemente sea la mejor imagen Omni jamás tomada, dicen por ahí. A lo mejor no la más importante, yo creo que de las más importantes estarían las del Pentágono por la velocidad del movimiento, porque son cámaras infrarrojas, o sea, logran captar imágenes en la noche con cero luz, o sea, en zonas o lugares donde nosotros simplemente no veríamos nada. Pasaría el Omni y ni cuenta nos daríamos. Pero con esas cámaras pues logran hacer eso. Pero como imagen de buena calidad, porque mucha gente dice, no, es que cómo es posible que ante tanto avance tecnológico, cómo es posible que no haya buenas tomas. Dime una buena toma de un colibrí. O sea, dime una buena toma de un colibrí tomada por alguien no, matón. Random, así alguien en la calle que de repente le tomó un colibrí y salió la imagen buena. Es rarísima. Yo creo que hay más fotos de ovnis que de colibrís, ¿no? O sea, sí, un profesional, un fotógrafo profesional, pues sí le puede tomar horas, ¿no? Ajá, está horas dedicado nomás a eso. A lo que voy es que no es tan fácil tomar buenas imágenes, extremadamente difícil, y más con los celulares, como si traer cámaras fuera a darte un zoom extremadamente lejos. Pues sí, le vas a dar zoom y se van a ver 4 píxeles, aunque tu cámara sea 4K o, bueno, algunas cámaras ya son 8K. ¿Vas a ver la diferencia? Pues no, porque al hacer el zoom se diluye toda la información, ¿no? O sea, realmente no tenemos tampoco tanto avance, ¿no? Como quisiéramos, ¿no? Entonces sí sorprende que en una ¿cómo se llama? En un vuelo aparentemente como una especie de avión chiquito, avionetita, una cosa así, un avión turbohélice, se logra captar la siguiente imagen. Vamos a ponerla aquí en pantalla. Es este momento que ya lo habíamos visto. Ese momento, ahí está. Es un momentito antes. A ver si lo puedo poner en pausa. Ahí, miren. Ahí se alcanza a ver este objeto, esta imagen que por ahí subió Verdad Oculta y otros youtubers más, y que ponen ahora sí, ya no podemos hacernos de la vista gorda. Ahí está el objeto, forma discoidal, tipo metálico, va ahora volando de manera, ¿cómo se llama? Vertical, un vuelo bien interesante, ¿no? Uh-huh. Y pasa a una velocidad sorprendente, y no solo eso, sino que no hay un sonido como de una propulsión, pero sí se escucha la velocidad en la que va. ¡Fum! Nomás se escucha el viento, donde pasa rapidísimo. Ahora, esto fue tomado por una modelo. Yo no sabía, o sea, vamos, no había información como, ¿cómo se llama? ¿Estás riendo? ¿Te estás riendo? Estoy pensando. Te estás riendo porque voy a poner la foto y lo sabes. Estoy pensando, y esto porque es relevante, pero muchos de la comunidad te van a apoyar. O sea, digo, yo le pregunto a Bertín, yo le preguntaría a Bertín si es que está por ahí, si quiere que ponga la foto o no. No, Mistero te va a apoyar. O sea, pero pues ella es la que toma la foto, es que... Es súper relevante. Es relevante, es importante. Espera. O sea, espérame. Déjame te explico porque, o sea, es que yo estaba escuchando un podcast en Estados Unidos y estaban hablando del tema, ¿no? De que, que posiblemente esta es la mejor imagen tomada, no sé qué. Que todo el mundo se dijo es de un piloto, ¿no? Y dijo, no, es de una modelo. Y dan el nombre de la modelo. Y digo, mira, pues ¿cuál modelo? No la conozco. Bueno, esta es la modelo, nomás para que sepa. Mi pregunta es, si fuera un vato X, claro, ¿lo pondrían? ¿Sería relevante? Sí, claro, lo pondrías. Mira, ese es Juanchito no sé qué, y él es el que tomó la foto. O sea, y tenía que hacer esa foto específicamente. Bueno, es la foto que puso este medio, o sea, y por lo que entiendo, me han platicado que en Instagram, pues todas sus fotos son así, no vas a esperar que va a salir su foto así, vestida, pues más, no sé, no creo, pero si quieres ahorita dice aquí, sí te están apoyando. Me están apoyando. Una disculpa. Dice que sí es relevante. Me están apoyando. Bueno, entonces la mejor foto es la mejor foto, no la de la modelo, sino la del Ovni. ¿Será la mejor foto? Seguro que sí, estoy hablando del Ovni, güey. güey. No. Bueno, pues, oye, por fin, espérame. Ese está dando mucha confianza. Perdón. Dice que si tienes el Instagram. Sí, ahorita te lo paso. Digo, bueno, no lo tengo, pero aquí lo puedo revisar, ¿verdad? Puedo checar. Se llama, no sé cómo se llama Valentina Rueda Vélez, o Vélez, no sé ahí cómo esté el asunto, pero no salgan del tema, hombre, estamos hablando del Omni, no estamos hablando de la modelo. O sea, el punto es que esto sucedió el pasado 4 de abril
tiene pues ya se ha distribuido en todo el mundo porque todo el mundo está hablando del tema. Esto fue a una altitud de 20,000 pies bajo el cielo azul, como claramente lo pueden ver. Fueron pues básicamente 10 segundos, ¿no? Tomando así tomas random del cielo y de repente nada más tómala un objeto pues súper cerquita. Dice, la modelo Valentina Rueda Vélez fue la que habría grabado estas impactantes imágenes mientras volaba en una avioneta privada en Antioquía y desde entonces ha sido considerado uno de los mejores videos de ovnis jamás registrados. Ahora, no vayan a salir al rato de que no, resulta que sí fue el piloto y la modelo nomás quiso aprovechar o, pues quién sabe. Pero pues ya se hizo más famosa todavía. Entonces, el punto es que sí está muy buena la imagen. O sea, está muy bien. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a otra nota. Vamos a otra nota. No, espérate. Bueno. Ay, ¿qué más vas a decir? Ya dijimos. Vamos a otro tema entonces. Vamos a otro tema interesante. Bueno, pues las relaciones entre México y Perú ya de plano subieron a otro nivel. Ya no al nivel de que el presidente es persona non grata, sino al nivel de que no vamos a tener relaciones comerciales con Perú hasta nuevo aviso. Tómala. Y es que pues en esta semana, por ejemplo, Dina Boluarte, la presidenta de Perú, pues ha llamado a Andrés López Obrador ignorante, mientras que el presidente pues repitió que él no acepta el mandato de Boluarte y la ha calificado de la usurpa. Entonces, pues bueno, es otro capítulo en esta tensión que se vive entre los dos países. Pero acepta el mandato de Cuba, de Venezuela. Digo, o sea, porque también han sido personajes que pues no se consideran democráticos. En el caso de Perú, pues es un caso bajo sus propias leyes, ¿no? Entonces, pues México no tendría por qué meterse, así como no se mete con Perú, no se mete con Venezuela, lo entiendo, pues entonces tampoco te metes con Perú, ¿verdad? Porque insisto, es bajo sus propias reglas. Ahora, yo quiero ser amigo de ¿cómo se llama? El que era el presidente, bueno, de este señor. Quiero ser su amigo, invitarlo aquí, pues invítalo donde tú quieras. O sea, de hecho, lo hicieron, o sea, lo invitaron, nomás que no lo dejaron salir. O sea, es hasta ahí yo creo que ese es el límite, pero si dices tú que no te quieres meter en broncas, me parece que esto no ha sido así, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Qué interés hay ahí? Ahí hay algo raro. Perú es uno de los países con más crecimiento que ha tenido Latinoamérica. Independientemente de todas estas broncas, Perú ha sabido sobrevivir a crisis políticas y saber prosperar. Y eso es interesante. Lamentablemente ahorita esta crisis ya está creciendo mucho y México, creo yo, podría ser el fiel de la balanza y tratar de mediar, pero creo que se posicionó demasiado rápido de un lado y ahora pues hay gente afectada. O sea, de que hay gente afectada mexicana y peruana, la hay en este problema de relaciones. Entonces, exactamente. Y bueno, la decisión la toma Andrés Manuel López Obrador, por lo que entiendo. Dice, este viernes el presidente AMLO declaró que su gobierno no quiere tener vínculos comerciales ni económicos con Perú mientras Dina Boluarte permanezca en el poder. Para el líder, pues que la llama usurpa. Bueno, pues no sé, raro, muy raro la manera de meterse específicamente con Perú, ¿no? Insisto, pues digo, si vamos a esas mismas reglas, pues digo, habría muchos países entonces en los que se podría meter también. Llama mucho la atención, la verdad es que es muy raro. Yo veo que aquí hay algo muy distinto, algo mucho más profundo que no se está diciendo. ¿Qué más? Bueno, el día de hoy Taiwán detecta 33 cazas y 10 buques de guerra chino en las inmediaciones de la isla. Y pues bueno, esto es algo ya constante. Se habían tranquilizado y otra vez, ¿no? Y aparte, por ejemplo, lo que sucedió hoy en la mañana, ¿no? Que comentábamos ayer que Vietnam le dijo a China, oye, hazte para allá, te estás pasando, Vietnam, te estás pasando a nuestra zona. Y dijo, pues aquí me quedo. Sí, aquí estoy a gusto. Está dentro de zona que es vietnamita y dijeron no nos quitamos, no se quitaron y así, y ahora a ver qué hace Vietnam, ¿verdad? Sí, a ver cómo reacciona. Pues bueno, el Ministerio de Defensa de Taiwán detectó este sábado, porque para ellos ya es sábado, en la madrugada, 33 cazas y 10 buques de guerra del ejército chino cerca de Taiwán, además de 12 aviones han traspasado el espacio aéreo, por lo que las Fuerzas Armadas taiwanesas están monitoreando la situación y respondiendo con un despliegue de aeronaves, embarcaciones, sistemas de misiles terrestres, según publicó el Ministerio de Defensa. Y pues bueno, esto es parte de lo que se vive en esta zona con tantas tensiones. Vamos a otro asunto importante. Bueno, pues vamos a otro asunto importante.
regresamos al tema de las orcas, ¿verdad? Que ya habíamos comentado recientemente, problemas de ataques con orcas. Esto, pues ha estado llamando la atención. Siguen habiendo ataques, ¿no? Sigue habiendo ataques. Les habíamos comentado que se estaba haciendo un estudio y se creía que la hembra, la matriarca de ese grupo, le estaba enseñando a otras orcas a atacar barcos, y se acaba de dar un caso cerca del estrecho de Gibraltar donde las orcas atacaron a tal grado el barco que le rompieron el casco. El Servicio de Salvamento Marítimo Español declaró que las orcas chocaron repetidamente contra Mustique, un buque de 20 metros que navegaba bajo la bandera de Gran Bretaña a la última hora del miércoles, inutilizando el timón y agrietando el casco. Y pues bueno, a tal punto que empezó a llenarse de agua y tuvieron que ser rescatados por los rescatistas españoles. La alerta llegó al servicio español a través de sus homólogos británicos, que estaban retransmitiendo la llamada de socorro. Este es el 24º incidente de este tipo registrado nada más en este año. No, pues andan bravas. Andan bien bravas. Y es específicamente ahí porque, pues, como aprendieron a hacerlo, ¿no? Y lo están haciendo porque veo aquí en Twitter que siguen subiendo la gente videos de orcas en otras partes donde, pues, van y las tocan y conviven. O sea, específicamente ahí hay un problema, ¿no? Esta familita, pues la traen. Algo les va a haber pasado con un barco. Algo, sí. Porque algo les pasó y están reaccionando ahí. Los números anuales han ido así. En el 2020, 52 incidentes. En el 2021, 197. En el 2022, 207. Y en lo que va del 2023, pues ya van 24. O sea que van dándole duro. De hecho, pues les preocupa el hecho que se puede expandir esta enseñanza, porque entre ellos se comparten, son como nosotros, ¿no? Se aprenden entre ellos cosas. Que te estoy viendo que el 25 de mayo un velero que estaba navegando, esto es en Gibraltar, ¿verdad? Tuvo un choque con unas orcas y mira cómo dejaron la parte de abajo. Ahora, no sé si fue un choque, o sea, tal cual, o es parte de los ataques, porque, pues digo, esto lo muestra el 25 de mayo. Dice: un velero que navegaba cerca del estrecho de Gibraltar, en aguas territoriales de España, se hundió luego de chocar con un grupo de orcas. Funcionarios de salvamento, será este mismo, rescataron a 3 tripulantes que viajaban en la embarcación, porque, pues, tiene las mismas características. ¿Es un velero también el tuyo? Además dice que es un buque de 20 metros. De 20 metros, pues sí, posiblemente sea el mismo, fíjate. Quién sabe, pero lo pone el diario, lo estoy viendo. El 25. Lo estoy viendo aquí en Twitter. Este fue el miércoles en la noche. Ok. Pues ahí está, mira, orcas y lobos, sí, bueno, posiblemente, pero sí dejó todo. Bueno, se hundió, simplemente se hundió. Lo rescataron, lo sacaron del agua y vieron toda esa cuarteadura que tiene ahí en mero en medio. Está cañón, ¿no? Está cañón. Hay algunas imágenes por ahí que muestran como de donde están golpeando estas orcas. Qué miedo, ¿verdad? Sí. Porque no te hundas con ellos y ya vale que es. Sí, no, imagínate. Oigan, por si... Mínimo una mayugada sí te dan. Sí, ahí. No, pues yo creo que sí te pueden comer, ¿no? No Yo sé, creo que sí. pues Bueno, oigan, por cierto, ¿ya vieron lo que está sucediendo con Roger Waters? Yo creo que se le pasó el LSD de su juventud. No, yo creo que le faltó más bien. Le faltó. Le faltó. O sea, porque supone que pues Pues ¿dónde quedó? La Paz, Amor y Paz y toda la onda. Este rollo, Pink Floyd. Y anda muy locochón. Anda muy loco. Muy agresivo. Muy loco. De hecho, la policía de Berlín lo está investigando y Roger Waters hizo un show en Berlín y lo hizo básicamente disfrazado de nazi. Dijo que los judíos son el enemigo del planeta. Bueno, se puso bien loco, usó un brazalete rojo con un símbolo muy parecido a los del nazi y usó sonidos de ametralladoras. Bueno, se puso bien loco. Y bueno, la policía de Berlín lo está investigando por eso. Sí, está raro, ¿no? O sea, está muy raro. Incluso en Frankfurt quisieron impedir el concierto que estaba programado para el 28 de mayo, pero Waters impugnó a la medida y el tribunal le dio el favor a Waters, entonces pues sí va a hacer el concierto este próximo 28. Está raro, ¿verdad? Que ande en ese tipo de temas. Ya en Polonia ya cancelaron los conciertos. Lo cancelaron, pues sí, imagínate. No, pues es que ¿cómo vas a ir a Polonia y luego quieras, no, imagínate. Sí, no, dijo que Ana Frank era no sé quién, o sea, la puso al nivel de personajes que hice, o sea, ¿qué estás hablando? Se le fue ¿no? De repente lo pierden pues yo creo que el sentido, ¿no? Bueno, vamos pues a otro tema importante.